Bienvenidos a esta nueva forma de ver la historia. Mi nombre es Elizabeth Muñoz y te invito a viajar a través del tiempo para conocer las diferencias culturales entre los españoles y los indígenas. Pero antes, quiero que sonrías en estos tiempos difíciles y no se te olvide lavarte las manos mínimo cada 2 horas. Y si no tienes que salir de casa, quédate en ella. Pero antes de iniciar, quiero que te sientes y te relajes. El día de hoy yo te preparé un platillo típico mexicano. Para algunos es delicioso, para otros es raro y diferente. Con ustedes, acompáñame a descubrir su origen por medio de un códice. En el centro hay 3 vasijas. En la del lado derecho se observa que hay una cabeza humana. En esta otra podemos observar un brazo y una mano. Y en esta podemos observar un pie y una pierna. Alrededor de las vasijas se logra distinguir gente comiendo, como que están celebrando algo. ¿Los logras distinguir? Ahora te pregunto, si fueras alguno de estos personajes, ¿cuál te gustaría ser? Por ejemplo, a mí me gustaría ser la que está comiendo. Este códice es una ofrenda para el dios Xipet Totec. Esta ceremonia tenía un fin al sacrificio de un cautivo, donde un guerrero cautivo era amarrado por la cintura para enfrentar a un guerrero mexica. Después de matar al prisionero, era desollado y desmembrado para su consumo. El muslo izquierdo y ambos brazos eran propiedad del guerrero ganador, pero ellos lo tenían que compartir con sus familiares y amigos, y no lo podían consumir, debido a que el capturador se volvía como padre del capturado. Se cocía en ollas de barro, y así es como nace nuestro delicioso pozole. Después de ver esta imagen, quiero que te imagines el sabor de la carne humana. Hay escritos donde dicen que la carne humana era muy similar a la carne del puerco. Esto nos habla del mestizaje cultural que trajo la conquista y que nuestra gastronomía mexicana se caracteriza por ese mestizaje cultural, ya que es reconocida por sus sabores, texturas y colores. A continuación nos embarcaremos en este viaje, pero no se te olvide llevar una hoja en blanco, bolígrafos, tijeras y pegamento. Durante el viaje utilizaremos un esquema de Venn, en el cual anotaremos las diferencias culturales entre los indígenas y los españoles, las cuales las iremos anotando en estas líneas, sin olvidarnos de sus semejanzas, que las colocaremos en el centro. La primera diferencia cultural de la que te hablaré será sobre su religión. En la primera imagen podemos observar un sol, 4 hombres sosteniendo a otro y un quinto levantando un corazón con su mano derecha. En su mano izquierda tiene un cuchillo. Esta imagen representa la importancia de los sacrificios para los indígenas. Los indígenas hacían el sacrificio ofreciéndoselo a sus dioses, ya que era parte de su culto religioso. Ellos creían que los humanos le tenían que regresar algo a la naturaleza. Sus dioses eran representados con algún elemento de la naturaleza. Ellos creían en el inframundo. Su religión era politeísta, al contrario que los españoles. Ellos tenían una religión monoteísta. Ellos creían en un solo Dios todopoderoso. En la imagen podemos observar la representación de la evangelización. El culto a la Virgen María y el rezo del rosario nos habla de la importancia de la religión para ellos. Después de haber observado sus diferencias religiosas, las anotaremos en nuestro diagrama B, el cual nos dice que los indígenas tenían una religión politeísta, ya que creían en muchos dioses.
Y los españoles tenían una religión monoteísta, que solamente creían en un solo Dios. Pero tampoco podemos olvidarnos de una gran semejanza que tenían los indígenas y los españoles, que era que los dos eran muy religiosos. Entonces colocaremos en el centro la palabra religiosos, que nos habla de sus semejanzas. Ahora les hablaré sobre la higiene española e indígena. La higiene indígena. En esta imagen se ve cómo se está vaciando una jícara con agua. La higiene de los indígenas era realmente sorprendente, ya que ellos se bañaban mínimo una vez al día. Se dice que Moctezuma se bañaba 2 veces al día. Disponían de casas de baño casi en cada edificio. También tenían un temazcal que les ayudaba a transpirar y así eliminar toxinas. Ellos implementaban las plantas como exfoliantes y jabones. Al contrario de la higiene española, si observan en la imagen, la señora de negro intenta limpiar a un niño con un trapo. Se dice que antes de dormir se limpiaban, ya que ellos se bañaban solo una vez al año, y con agua fría, ya que la caliente le evitaban para que no se les abrieran los poros y contraer alguna enfermedad. Ahora regresaremos a nuestro organizador y colocaremos las diferencias de su higiene. Los indígenas se bañaban mínimo 2 veces al día. Y los españoles se bañaban una vez al año. Así es como debe de ir quedando nuestro organizador gráfico. Continuaremos con una gran diferencia, su tipo de gobierno. En esta imagen es la escena de juicio. Se muestra al gobernante señor Chanuac de Bonampak. En el centro, a sus pies, se encuentran los presos, algunos ya muertos, otros suplicando por su vida. Se representa la violencia en las batallas del periodo. Hay cabezas decapitadas, sangre en los dedos y manos de los cautivos, efecto de tortura. Antiguamente las autoridades indígenas se representaban por un calpulli, que significa barrio. Cada calpulli tenía un gobierno propio. Eran los ancianos de cada barrio los responsables de nombrar a los funcionarios de cada comunidad. La unidad territorial y social sirvió de base para construir su organización política. Su forma de gobierno era celular o modular, ya que no tenían un orden jerárquico, sino de agregación. Cada calpulli estaba dividido entre 6 y 8 barrios, y cada uno de ellos tenía un propio jefe de agregación, al contrario que los españoles. En la imagen, a diferencia de la imagen de la derecha, tenemos a Fernando de Aragón, a Isabel de Castilla. Ellos unificaron sus coronas, uniéndose en matrimonio, a pesar de ser primos segundos. Ambos eran reyes, gobernaron hasta la muerte de Isabel. Dentro de su gobierno se caracterizó por la unificación religiosa en torno al catolicismo y tener un gobierno jerárquico y una monarquía. Después de ver estas diferencias en su tipo de gobierno, nuestro organizador gráfico ya debe de contener la diferencia religiosa, diferencia de higiene, y a continuación pondremos nuestra diferencia de tipo de gobierno. Los indígenas tenían un tipo de gobierno celular o modular. Y los españoles tenían un gobierno
monárquico. Y aquí anotaremos otra gran semejanza. Los dos eran muy bélicos. Inicié hablándoles de gastronomía y terminaré hablándoles de ella. La gastronomía de los indígenas tenía una gran variedad de alimentos, principalmente el chile y el maíz. Incluían varios guisos de temporada que se veían en las principales fiestas, que se relacionaban con las estaciones del año. Tenían diferentes formas de endulzar sus alimentos por medio de mieles de maguey y abeja, así como otros vegetales. Como bebida considerada para sus rituales estaban el pulque y el cacao. En la imagen se logra ver cómo cocinaban sus alimentos directo a las brasas, asados y con leña, al contrario que los españoles. En esta imagen se logra distinguir huevos. El señor en su mano izquierda lleva vino y en la otra tiene una bola de queso. La alimentación de los españoles era de mantequilla, aceite, huevos, carne. Era muy condimentada, con canela y azúcar, ya que tenían influencia árabe. En la pintura se logran distinguir diferentes utensilios. Los españoles implementaron grandes banquetes con utensilios muy costosos. Como dato curioso, se dice que los cocineros españoles tenían que ser guapos y pulcros, ya que eso garantizaba la elaboración de los platillos. Que si ellos cuidaban su aspecto, cuidarían también la imagen y la elaboración de los mismos. Seguimos con nuestro organizador gráfico. Ahora anotaremos nuestras diferencias entre los indígenas y españoles acerca de su gastronomía. La gastronomía indígena se caracterizaba por el maíz, el chile y el cacao, a diferencia de la gastronomía española, que era a base de carne, queso y vino. Así es como debe de quedar nuestro organizador gráfico. Para finalizar, te dejaré dos actividades. Anotarás en tu hoja blanca la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias culturales entre los españoles y los indígenas? La segunda actividad es más divertida, en la cual tú plasmarás tu creatividad, relacionándola con el tema de hoy. Te daré algunos ejemplos. El primer reto consiste en que elabores un producto de difusión con el cual comuniques algo. Un ejemplo sería un infograma o la primer plana de un periódico, informando las diferencias culturales entre los españoles y los indígenas. El segundo reto es que trabajes contigo a través de la expresión oral o corporal y de su mensaje. Pídele a mamá que te prepare un pozole o algún platillo que marque estas diferencias culturales, donde tú puedas grabar y narrar los procesos de elaboración. ¿O qué te parece crear un TikTok histórico donde muestres la diferencia cultural que más te gustó o la que más te desagradó? El tercer reto consiste en que elabores con tus manos un objeto a través del cual expreses algo, como lo muestra la primera imagen. Utiliza semillas que tengas en casa para colocar en el códice del pozole. También podrías utilizar arcillas o pintura. El propósito de esta segunda tarea es que el límite sea tu imaginación. Me ha gustado este viaje y que durante él hayas conocido las diferencias culturales entre los españoles y los indígenas. Y recuerda, si no tienes que salir de casa, quédate en ella. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.